Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería. El día de hoy vamos a presentarles la historia del desarrollo de la computación. Comencemos. Dando inicio en los años 300 a.C., comenzaremos hablando del ábaco. Este era un instrumento compuesto por semillas, palos y un marco alrededor de ellos. Su uso era muy relevante en esa época. Se usaba para usar cálculos sencillos. Las semillas o cuencas representaban unidades, decenas o centenas. Estas se deslizaban a través del palo y representaban valores. Técnicamente era un almacenamiento de datos. No se está totalmente claro dónde tuvo su origen, ya que el más popular es el ábaco japonés. Sin embargo, su historia también está presente en China y en las civilizaciones griega y romana. A pesar de que en esta época era un instrumento muy útil para hacer los cálculos, hoy en día ni siquiera puede considerarse un ordenador. Nos trasladamos al año 1645, el año en el que se inventó la pascalina, que fue una de las primeras calculadoras mecánicas. Su nombre fue debido a su creador Blaise Pascal, un matemático de esa época, y este fue catalogado como su invento más importante. Este aparato funcionaba con ruedas continuas una a otras. Cada rueda tenía colocados los números del 0 al 9 y estaba diseñada de manera que cuando una rueda avanzaba completamente, avanzaba la rueda situada a la izquierda, y así sucesivamente. La respuesta era obtenida con indicadores que tenían las respuestas anteriores. Cabe destacar que dicha calculadora solo hacía operaciones aritméticas, como suma o resta. Joseph Jacquard fue un tejedor y comerciante de origen francés, creador de un mecanismo de tarjetas perforadas en el año 1801. Estas tarjetas perforadas, o podrían llamárseles fichas, tenían un patrón en ellas, de manera que le daban paso a la aguja para formar un dibujo. Tal instrumento permitió que personas que no eran totalmente capaces de crear una de estas máquinas pudieran elaborar diseños complejos. Cabe resaltar que su fama no se debió al diseño de sus telas, sino a la capacidad de crear un instrumento que fuese capaz de hacer un patrón, o sea, la capacidad de crear fichas perforadas que le daban órdenes a la aguja por dónde pasar. Según fuentes, cada tarjeta perforada correspondía a una línea del diseño, o sea que la suma de todas las tarjetas es lo que creaba el patrón completo. Este invento no solo benefició a la zona comercial, sino que fue la base para la programación. Nos trasladamos al año 1837 y hablar acerca de la máquina analítica, un invento diseñado por el profesor Charles Babbage, el cual quería lograr hacer y desarrollar cálculos matemáticos, ya sea logarítmicos o diferenciales, con una máquina programable, ya que esto evitaba los errores debido a la fatiga de los trabajadores que tenían que compilar datos en aquella época, haciendo más precisos los resultados. La máquina analítica tenía dispositivos de entrada basados en tarjetas perforadas de Jacquard, un procesador aritmético que calculaba números, una unidad de control que determinaba qué tarea debía ser realizada y un mecanismo de salida de los resultados, una memoria donde se podían compilar todos los datos almacenados. Pero la máquina no llegó a ser finalizada debido a problemas sociopolíticos de esa época. Es así como llegamos a 1890. En esa época los censos se realizaban de manera manual con el retraso que esto suponía, y los censos se terminaban realizando en 10 o 12 años. Hernán Joyerit comenzó codificando la información del censo en una cinta de papel dividida en espacios, los cuales representaban ciertos ítems o variables, los cuales podían ser sexo, edad, raza, religión, etc. Según cada persona se agujeraba uno de los espacios en concreto.
Los papeles, una vez hechos los agujeros, eran leídos por un dispositivo y el proceso se aceleró un poco más. Nos vamos más adelante en el tiempo, hasta 1944, cuando el estallido de la guerra representaba grandes pérdidas para los países, llegando a un punto en el cual pudieron interceptar mensajes codificados de los nazis hacia sus aliados, los cuales no podían ser descifrados debido a que la máquina Enigma que los nazis usaban cambiaban su contraseña cada 24 horas, haciendo así imposible el poder descifrar en ese lapso de tiempo cada uno de los mensajes y evitar cada uno de los ataques que estos daban. Es aquí donde entra Alan Turing, un matemático de Cambridge, el cual fue contratado para poder descifrar esta difícil tarea. Luego, en 1944, la Mark I fue construida por el equipo encabezado por Howard Aiken. El ordenador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas, realizaba cálculos complejos de ecuaciones sobre trayectorias de proyectiles. Tras esto apareció la ENIAC en 1946, la primera computadora eléctrica y totalmente digital que realizaba sus operaciones mediante instrucciones de lenguaje de máquina. Con respecto a la primera computadora electrónica y totalmente digital, la ENIAC, desarrollada por John McCauley y John Eric en 1946, realizaba sus procedimientos y operaciones mediante instrucciones de lenguaje de máquina. Asimismo, la EDVAC, desarrollada por 6 mujeres, y NEAM, esta era binaria y tuvo el primer programa de almacenamiento. A partir de 1958 hablamos sobre generaciones de computadoras, porque realmente no hay una como que haya marcado en sí esta fecha, sino que fueron varias. Para 1958 empieza la segunda generación y es caracterizada por usar circuitos transitorizados en vez de válvula al vacío. También existe el primer circuito integrado y se crea la organización ARPA después de la Guerra Fría. Para 1960 se desarrolla COBOL, que es uno de los primeros lenguajes de programación. A su vez tenemos inventos como la creación del programa APL, tenemos los primeros programas gráficos, entre otros. A partir de 1964 comienza la tercera generación de computadoras, con la aparición del IBM 360. Y a su vez aparece el CDC 6600, que era la primera supercomputadora comercial disponible. A su vez también se desarrolla el lenguaje BASIC. También es inventado el disquete, así como se fundó la corporación Intel. A partir de 1971 comienza la cuarta generación de computadoras. Aquí se presenta el primer procesador comercial y también los chips microprocesadores. Se crea el correo electrónico. También se vende la primera calculadora portátil. En 1982 da comienzo la quinta generación. Aquí prácticamente Microsoft lanza, primeramente se funda Microsoft, se funda lo que es la empresa Apple, se sacan los ordenadores personales como el Apple One y el 2. También Sony crea los CD-ROOMs para computadora. Microsoft, va actualizando la versión de su procesador de texto, entre otros. En 1985 se crea el PostScript, Adobe lo creó, y también es creado el sistema Linux, un sistema operativo, y se crea también el lenguaje de programación Python. A su vez se adoptó un protocolo en ARPANET donde se creó el Internet, entre otros muchos más desarrollos tecnológicos que hubo. Bueno, muchísimas gracias a todos por ver este video, esperamos que les haya gustado, no olviden suscribirse. Bueno, hasta la próxima.